El Señor Jesucristo los bendiga a todos y nos bendiga, que sea poniendo palabras de Él, porque al fin y al cabo eso es lo único que podemos hacer bien, escuchar su palabra. Bueno, en el día de hoy, saludando a todos mis hermanos, bueno, de pronto puede existir una curiosidad de, ¿cómo así que ya se están congregando en la casa del pastor y no me invitaron? Bueno, valga la aclaración, nos estamos en estos días, últimos estudios y servicios, nos hemos reunido con algunos diferentes hermanos en las diferentes casas, porque recuerden que la iglesia no era como nos habían descrito en la iglesia católica, que la iglesia era ese templo grandísimo que había en las plazas de los pueblos. No, la iglesia, incluso las personas son los santos. La iglesia es el evento cuando los santos se congregan. Eso es la iglesia, el evento de la congregación de las personas en el nombre del Señor. Eso es iglesia. La iglesia no es un sitio, no es lo que teníamos en la mente que era, sino es esto, es congregarnos de a poquitos. Ahora, por ejemplo, nos está prohibido reunirnos muchos, entonces pues nos reunimos de a poquitos. Inviten a su familia, vayan y visiten a los hermanos, que no se exceda de lo que pues está permitido por ahora, porque no sabemos en realidad si el Señor va a permitir que se abra la puerta para que nos sigamos congregando tan cómodamente y de forma tan hermosa como antes. No sabemos si el Señor va a permitirlo. Entonces son cosas que el Señor nos está educando, nos está poniendo a que analicemos, a que tengamos discernimiento en esas cosas. El tema para el día de hoy, es algo bien particular. Aborrecer a padre y madre. Aborrecer a padre y madre. ¿A ustedes qué les suena eso? Pero de pronto hemos visto que en la palabra, ¿cómo así que aborrecer a padre y madre? ¿Qué sucede con eso? Hay algo, un mensaje bastante grande y profundo respecto a este tema. Sí, hay un mensaje que me gustaría, bueno, el Señor ha dispuesto que analicemos y vayamos a profundidad en cuanto a este tema, porque sí dice aborrecer a padre y madre. Vamos a mirar, vamos a Lucas, por favor, al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, al capítulo 14. Miren, de las cosas hermosas que el Señor nos permite ver y entender y nos enseña y nos corrige, es que cada vez tenemos que ir aprendiendo más. Y por eso es que eso es lo que hace que no nos enfriemos, que no nos vayamos a estar como en una situación en que ya nos aburre escuchar, aburre congregarnos, porque hay más profundidad en la palabra. Siempre hay más profundidad, siempre hay algo más que aprender. El Señor es ilimitado, el Señor es grandísimo, sabe todas las cosas, construyó todo con sus manos, lo hizo él mismo con su sabiduría, con todo lo que él es. Entonces, pues imagínense nosotros siendo mortales, ¿sí? Simples seres humanos, simples hombres, pues cómo no vamos a querer investigar cada vez más de esta palabra profunda que tiene el Señor, ¿sí? Entonces, miren lo que dicen. Por ejemplo, cuando escuchamos, muchas personas de pronto se estrellan con esta información. En Lucas capítulo 14, versículo 26, dice el Señor, mire, les está hablando el Señor no le estaba hablando a dos o tres. Sí, en el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, o sea, no estaba hablando de, me perdonan la expresión, 5 o 6 pelagatos, no. Estaba hablando de grandes multitudes, no estaba hablando de 20 y 30, estaba hablando de grandes multitudes. Lo que él hacía, lo que él decía, estaba causando gran revuelo dentro del pueblo, sí, dentro de Israel. Allá en la época cuando el Señor se hizo carne y vino y nació de una mujer. Entonces, dice esto, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces bueno, ahí yo creo que muchos
podemos pegarnos una estrellada grandísima cuando no entendemos y comprendemos lo que el Señor está diciendo, ¿cierto? Entonces, cualquier persona que llegue y mire esta información o que le sea predicado esto, que pues usted tiene que aborrecer a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida para ser discípulo del Señor. Entonces, no, la mayoría no va a querer ir. Y ahí, este es uno de los primeros problemas que enfrentamos. ¿Por qué? Porque sencillamente esa no es toda la información, esa no es toda la información, el Señor está hablando para los que tenían oídos para oír, o sea, los que conocen la palabra de Dios, porque Él nos dio oídos para oír. Por eso Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. O sea, que lo que Él dijo, Él vino a darle cumplimiento a algo que ya estaba escrito, ¿sí? Pero no era todo. No era todo, tenemos que ir mucho más profundo, tenemos que mirar qué está diciendo el Señor y como pues desafortunadamente si ustedes miran en sus Biblias la cantidad de títulos y divisiones que le hacen a lo que decía el Señor, ¿sí? Pierde uno la secuencia y pues es una cantidad de títulos que el Señor dijo que no los pusieran y aún así están en sus Biblias y en mi Biblia, ¿sí? Entonces, mire lo que dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Hay un porqué, hay una conexión con eso que sigue, ¿cierto? Dice que no puede ser su discípulo si no hace esto porque, ¿quién? Y comienza a darnos ejemplos. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, ¿sí? Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, hay otra cosa que el Señor nos va a dar ejemplo, ¿cierto? Referente a eso que estamos hablando, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, si ven todos los conectivos que hay de la misma información, de la forma como lo explicaba el Señor, de la forma tan hermosa y precisa que lo explicaba el Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga, ¿sí ven? O sea, cuando nos limitan el versículo nomás, y esa ha sido una doctrina que se ha fijado en las iglesias, y se ha fijado y ha sido bastante dañina, eso de que aprendas el versículo, y entonces, pues el Señor ha puesto en nosotros que advirtamos al pueblo, a las ovejas del Señor, que no se limiten al versículo, al pasaje bíblico diario, por favor. Eso es un abrebocas para continuar estudiando más, para mirar qué más dice el Señor, a qué se hace referencia, por qué dice esas cosas que yo no entiendo, yo quiero saber más, ¿cierto? Entonces, si no aborrece a su padre y a su madre, por eso se llama el mensaje de hoy, aborrecer a padre y madre. Bueno, por acá en Mateo, y no es algo nuevo, ¿no? No es algo que ya no nos haya sido enseñado, ya los pastores nos han enseñado acerca de estos pasajes y todo, y se trata de seguir avanzando y profundizando más, ¿sí? Porque hay muchas cosas que todavía no me quedan claras y no debemos tener miedo, no debemos tener temor que cuando hay cosas que no entiendo y que como que no me cuadran, pero por miedo a decirlo, miedo a que me lleguen a señalar o miedo a que me digan que es que yo no sé o cómo no va a entender eso tan fácil, muchas veces no preguntamos y nos quedamos con la duda y eso se vuelve como un dogma de fe y eso es dañino, eso es muy malo. Cuando usted no cree ni comprende algo y no le parece,
pero no dice nada. Mejor no hablemos de eso porque mejor no quiero como entrar en problemas, meterme en problemas. No, por el contrario, el Señor es bastante claro y Él dice que vengamos a Él, que Él nos va a dar la respuesta a todas esas preguntas, porque es la vida eterna de lo que se habla. Entonces aquí en Mateo, ¿alguien por favor me puede leer Mateo capítulo 10? Yo me acuerdo que nuestro amado pastor Luis Eduardo ya nos había dado un mensaje sobre algunas veces que se ha tocado el tema y el pastor nos ha enseñado esto de qué se trata, lo que el Señor dice, que no aborrece a su padre y a madre, ¿cierto? Y a toda su familia, dice incluso a su propia vida. Mateo 10, capítulo 10, versículo 37. ¿Alguien me lo lee, por favor? Mateo 10:37. Dice la palabra del Señor: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Amén, mi hermana. Muchas gracias. El Señor Jesús la bendiga. Amén. Bueno, mire, ya vamos entrando un poquito más y nos dice que esto de aborrecer a padre y a madre, aquí ya nos va aclarando un puntico más. Ya vamos un pasito más adelante. El que ama a padre o madre más que a mí. Bueno, esto de aborrecer entonces no es cuestión bueno, ¿de qué se trata al fin y al cabo? Dice la palabra que es amar más al papá o a la mamá que al Señor. Dice que cuando uno ama más al papá o a la mamá que al Señor, dice que no es digno. Entonces, ¿cómo así? Pero ¿será que mi amor por el Señor es más grande que el amor que yo le tengo a mis hijos? ¿Que el amor que yo le tengo a mi esposa? Preguntémonos eso. La respuesta tiene que estar en cada uno, ¿cierto? ¿Será en realidad yo estoy dispuesto a hacer más cosas y que mi amor sea más grande por el Señor que por mi misma familia, incluso por mi propia vida? Bueno, ahí alguna vez el pastor nos enseñaba que es amar menos. Pero entonces venía la duda de cómo así. Entonces, si yo amo menos a mi papá, entonces estoy amando a mi familia, entonces tengo que bajarle al amor. Pero acá el Señor nos está diciendo que es amarlo más a Él. Ahí vamos. Yo creo que esto está claro, pero hay más profundidad todavía. Hay mucho más profundidad. Acuérdense que el que está hablando no es cualquier filósofo, no es cualquier orador, no es cualquier pensador, no es Confucio, ni Platón, ni nada de simples mortales que se murieron. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, que murió y resucitó, cual ningún otro. Nadie más ha muerto y resucitado y sigue vivo, porque incluso Lázaro murió y resucitó en la carne, pero volvió a morir. No hay ninguno, porque por eso se llama el primogénito de los muertos, ¿sí? Porque fue el primero que resucitó para vida eterna, el Señor Jesús. Por eso tiene ese título, el primogénito de los muertos, el primero resucitado, y ya no va a volver a haber muerte. Bueno, entonces, esto es algo muy importante que debemos ubicar todas estas palabras del Señor dentro del contexto, ¿cierto? Tenemos que mirar qué información hay desde antes, no solo esta que nos presenta acá el Señor en este libro, porque ya vemos que hay una concordancia en Mateo, en Lucas también narran los mismos hechos, pero acuérdense que el Señor vino a cumplir la palabra, ¿sí? Entonces va cumpliendo la palabra. ¿Y de qué está hablando? Porque si nos quedamos en ese versículo, pues, y si nos quedamos ahí en este estudio, ahí hasta donde el versículo 14-26 de Lucas, pues entonces ahí va a suceder. Mire, les doy un ejemplo del problema tan grande cuando no analizamos más, cuando no vamos más a profundidad, ¿sí? El Señor dijo que bautizaran a todos los discípulos, que fuéramos hiciéramos discípulos en todas las naciones y que los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se quedó el versículo y no profundizaron en qué quería decir, ni cómo se llevó a cabo, ni todo el demás contexto que el Señor decía. Entonces terminaron haciendo ese versículo como un asiento para una falsa doctrina que es una Trinidad. ¿Sí? Entonces dijeron que Dios era una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque mire que ahí lo dijo. Por eso, porque no escudriñaron de qué estaba hablando el Señor.
porque no fueron más allá y no fueron más atrás para ver de dónde venía toda la información. Es un ejemplo claro de por qué tenemos que ir cada vez más avanzando en estas cosas del Señor, en el conocimiento tan precioso que tiene, ¿sí? Entonces, eso nos va a llevar a no seguir las tradiciones de los hombres, la predicación clásica que nos traían a nosotros, que nosotros mismos hicimos también y que el Señor ahora nos pone a que vayamos y profundicemos más, ¿cierto? Entonces, aborrecer, ¿qué quiere decir aborrecer entonces? ¿Qué quiere decir? Mira, aborrecer viene de una palabra griega que se pronuncia miseo, dice que significa aborrecer, odiar, detestar, sobre una base comparativa. ¿Esto qué quiere decir? O sea, está comparando, odio más que o amo menos que, ¿cierto? Esto dice también amar a alguien o algo menos que a alguien, o algo, mejor dicho. Cuando usted pronuncia esta palabra, se está refiriendo que está haciendo una comparación, así como el Señor está comparando, si ustedes aman más a su papá o a su mamá que a mí, no son dignos de ser mis discípulos. Esa palabra se utiliza en comparaciones, ¿sí? Cuando usted está comparando, en griego se utiliza de esa forma, ¿cierto? Dice renunciar a una lección en favor de otra, ¿sí? Tener en menor estima que, o sea, siempre está comparando algo, ¿sí? Cuando usted escucha esta palabra aborrecer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aborrecer a padre y a madre, ¿sí? Entonces dice el Señor que si usted no aborrece a su papá y a su mamá y a su familia y a todo lo que usted ama, pues no es digno. Pero pues tiene que venir la pregunta de que hay otros mandamientos anteriores que pareciera que estuvieran chocando con esto que está diciendo el Señor, ¿sí? Y si no voy más allá, pues voy a tener una visión incompleta de eso. ¿Se acuerdan lo que dicen los mandamientos? Uno de los mandamientos era honrarás a tu padre y a tu madre como el Señor Dios te ha dicho, te ha mandado, ¿cierto? Eso está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Ahí están los mandamientos que fueron escritos en piedra que el Señor le dio a Moisés, esos 10 mandamientos, ¿cierto? Allá dice eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se contradice, el Señor vino a cambiar la ley. El Señor vino a cambiar la escritura, pero Él dijo que ni una jota pasará hasta que no se cumpla, ¿cierto? Que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, a completarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mire, también en Mateo 5, también cuando el Señor les está hablando en Mateo 5, acuérdense que en Mateo 5:43. ¿Alguien, por favor, me lee Mateo 5:43 al 48, por favor? Hermano, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo yo? Con Graciela. Ah, mi hermana Graciela, el Señor Jesús la bendiga. Amén. Bueno, Mateo 5:43 al 48, por favor. Mateo 5:43 al 48. La palabra del Señor dice: ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, y amén, mi hermana, el Señor la bendiga. Y una persona que haya escuchado estas dos pasajes va a entrar a debatirles a ustedes, nos va a venir a debatir a nosotros, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿O los amamos o los odiamos? Dice que aborrezca a su papá y a su mamá, pero me dice que ame a sus enemigos. Entonces, ¿cómo es eso?
pues yo creo que tiene que venir esa pregunta. Esos son temas que tienen que venir a nuestra vida y comenzar a manifestarse. Venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo podemos nosotros entender eso para poder explicarlo? Porque esa es parte de la predicación. Bueno, o amamos o odiamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Entonces, además, hay muchos mandamientos, por ejemplo, dice que amar a los de su propia casa, dice que hay que aborrecer a los de su propia casa, dice el Señor, pero acá está diciendo que ame a vuestros enemigos. Mire, por ejemplo, les leo en Primera de Timoteo 5:8, en Primera de Timoteo 5:8 y en Efesios capítulo 5, versículos 28 al 30, ¿sí? Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, entonces, ¿será que qué debo hacer? ¿Los aborrezco y los echo para un lado si son mis hijos, si son mi esposa, si es mi papá, mi mamá, mis hermanos? ¿Qué hago? Pero acá está diciendo que tengo que proveer y porque tengo que cuidar de ellos. Sí, porque si no lo hago, estoy negando mi fe y soy peor que un incrédulo. Entonces, bueno, hay como un choque de información. ¿Qué es lo que pasa ahí? En Efesios 5:28 al 30, Efesios 5:28 al 30, acuérdense lo que inició diciendo el Señor. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer, o sea, la esposa, ¿cierto? Pero acá en Efesios dice 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, ¿cómo así? Pero acá me dice que aborrezca incluso a la mujer. Y acá me dice que porque nadie aborreció jamás a su propia carne. No se les presenta como ese dilema. ¿En qué creemos? ¿En cuál parte? ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, ¿cómo está conectado esto? Porque son cosas que tenemos que tener claras, ¿cierto? Y tenemos que saber, mire, van a venir y nos van a preguntar ese tipo de cosas. Y si no estamos preparados, no vamos a presentar defensa de la palabra. La defensa de la palabra es sencillamente predicar la palabra, lo que está escrito. No tratar de defenderla con mis propios medios, no, porque ahí está toda la explicación, está en la misma palabra. Pues Dios mismo habló, Dios mismo ha hablado con los hombres, el Señor Jesús ha manifestado desde el principio de la creación, ¿sí? Le habló desde Adán hasta el último, ¿cierto? Hasta el apóstol Juan, que le reveló Apocalipsis, las revelaciones de quién es el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, estas cosas dice que aborrecer. Bueno, ¿aborrezco o no aborrezco? Entonces, miremos aborrecidos, seremos aborrecidos. Entonces, miremos esta parte de aborrecer, a ver, ¿qué más nos dice? Mire, Juan, vamos ahorita al Evangelio del apóstol Juan. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 17 y 18. Bueno, el Señor dice que aborrezca, ¿cierto? Acá hay algo muy importante. Viene un punto más, un paso más adelante que el Señor nos explica. Que alguien me lee, por favor, Juan 15, 17 y 18. Mauricito, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con el primo hermano. Ah, mi primo hermano, que es primo de la mona y hermano de todos nosotros. El Señor Jesucristo me lo bendiga, mi hermano. Juan 15, 17 y 18, ¿cierto, Mauricito? Sí, señor. Esto os mandó, que os améis unos a otros.
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ah, bueno, mire, gracias, mi hermano. Señor Jesús lo bendiga. Hay más información, o sea, antes que nos aborrezcan, o sea, nosotros también vamos a ser aborrecidos. Y hay un protagonista, el mundo, ¿cierto? Vamos a ser aborrecidos porque al Señor lo aborrecieron antes. Cuando el Señor habla de que el que no aborrece a su padre y a su madre, ¿sí? Acá llega un complemento más y dice que a él lo aborrecieron antes. A él lo aborrecieron antes, ¿cierto? Entonces, recuerden de este, o sea, el Señor cuando habla de que el que no aborrece, esa misma palabra se utilizó aquí, esa misma palabra, ¿sí? Ese miseo, la que ya leímos el significado de esa palabra, ¿sí? Que está en Lucas 14:26. Si alguno no viene y no viene a mí, no aborrece, esa misma palabra está diciendo el Señor que lo aborrecieron a él antes lo aborrecieron a él, ¿cierto? Entonces, siguiendo acá, mi primo hermano, me puede seguir leyendo, por favor, siga con el 19 hasta el 22, por favor. Sí, Señor. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harían por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Bueno, gracias, mi hermano. Mire, hay algo bien importante que debemos tener en cuenta, que es que el mundo nos va a aborrecer si es que ya no lo está haciendo. Si no está sucediendo todavía, tenemos que pensar que eso tiene que suceder y es mejor que suceda para que se cumpla en nosotros, que somos ovejas del Señor, que el mundo nos va a aborrecer, ¿sí? Porque dice el Señor que el siervo no es mayor que su Señor. Dice, si a mí me aborrecieron, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán, ¿sí? Entonces, ha venido ese evangelio laxo que están predicando la mayoría, que solo le piden al Señor que no nos enfermen, que les llegue plata, que tengan trabajo y que no les pase nada malo. Entonces uno se pone a mirar, bueno, en el Señor se cumplió eso de que iba a tener posesiones y todas esas cosas, eso era lo que pedía. No, él no tuvo nada, dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza, ¿cierto? Que las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero él no tenía ni dónde recostar su cabeza, ¿cierto? Entonces, pedirle ese tipo de cosas, bueno, pero yo quiero ser como el Señor, pero el Señor me dice que él no tuvo necesidad de esas cosas y que yo debo ser como él. Yo tengo que anhelar es ser como él, no las cosas de este mundo, ¿sí ven? Si yo soy discípulo del Señor, ¿acaso es que yo soy más importante? Dice, el siervo no es mayor que su Señor. Nuestro Señor se llama Jesús, Él es nuestro Dios. Si nosotros no somos superiores, ¿por qué queremos vivir de forma superior y más cómoda a Él? Son cosas que debemos analizar, ¿cierto? Porque Él dijo que no nos preocupáramos por nada, no porque íbamos a tener abundancia. Si tiene abundancia, gloria a Dios, bendito el Señor, porque Él es el único que puede dar. Las riquezas sí las puede quitar, él puede dar las pobrezas, pero no es por esas cosas que vamos a ser salvos, no es ni por ser rico, ni por ser pobre, ni por nada de esas cosas, es por el nombre del Señor. Ya vamos a entrar a explicar eso, ¿cierto? Entonces, él dice que nosotros tenemos que sufrir esas cosas que él sufrió, pasar por esas cosas que él pasó, ¿sí? Para que se cumpla en nosotros lo que se cumplió en él, para que termine, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y tenemos que terminar de sufrir ese padecimiento que él sufrió en la cruz, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, aborrecidos por el mundo.
¿Y aborrecidos por qué? Bueno, ahora viene un detalle bien importante, porque no todo el que dice Señor, Señor, ¿sí? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice el Señor, ¿sí? Dice en Mateo 10, creo que ya hemos visto Mateo 10, no, todavía no, entonces vamos a Mateo, bueno, 10:37, ahorita bajemos al 21. Vamos a ser aborrecidos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les digo que no se trata ni del que tiene plata o el que no tiene plata o el que es pobre o el que es rico? Porque no se trata de eso la salvación. El Señor es el que da el poder para adquirir las riquezas y el Señor es el que le impide a otra persona que tenga dinero y poder y adquiera. Dice porque a los pobres les ha sido dado ser ricos en fe. El Señor hace tanto lo uno como lo otro. La salvación no depende de las posesiones, ¿sí? Depende del Señor Jesús, ¿cierto? Mire, ¿por qué nos van a aborrecer? Hablando de ese aborrecimiento, porque a Él lo aborrecieron primero. Mateo 10, el versículo 21 en adelante dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren, ya va encauzándose un poquito más. Bueno, dice que el que no aborrece a padre o a madre o a hermanos, a mujer, a familia, acá dice que va a suceder algo. Dice que el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ahí está narrando algo que va a suceder. ¿Ustedes se imaginan que su misma familia, algunos de su misma familia lo entreguen para que los maten o nos entreguen para que nos maten? Pues el Señor, yo le creo al Señor. Dice que va a suceder. Yo le pido mucho al Señor para que la palabra de Dios se cumple, para que en sus casas y todos sean salvos, que el esposo, la esposa, los hijos, los que viven en la parentela de ese varón, sean salvos, que todos estén confiando en el Señor para que yo y mis hijos y mi familia seamos salvos. El Señor dice que no siempre va a ser así. No dice nunca que no pueda ser así, dice que no siempre va a ser así, porque dice que hay unos casos en que el hermano entregará la muerte al hermano. ¿Sí ven? Va tomando forma. Y algo bastante importante, el ser aborrecidos es con una sola causa, una sola. ¿No lo hemos escuchado muchísimas veces? ¿Por quién? ¿Por qué nombre? Mire, hay un nombre, usted puede hacer muy buenas obras, mire, el nombre de Jesús, que pues, a usted no lo van a perseguir y no va a ser aborrecido por pertenecer a una religión. No es por eso, ¿sí? O por confiar en la Trinidad, por ejemplo. Usted no lo van a perseguir por eso. Si lo persiguen o lo aborrecen, no es por eso lo que dijo el Señor. O sea, puede que persigan a mucha gente por ser religiosos o por pertenecer o creer en la Trinidad o confiar su vida a la Virgen o por confiarle a sus dioses elefante, lo que sea. Pero no es esto de lo que está hablando el Señor. El Señor es específico, ¿sí? El aborrecimiento del mundo, ¿sí? Miren el caso de los apóstoles. A los apóstoles los azotaron, ¿se acuerdan? Cuando iba Pedro y Juan, o incluso a Esteban también. Sí, en Hechos de los Apóstoles, ahí menciona una cantidad de cosas que sucedieron y a ellos los aborrecieron, no por ser judíos. A ellos no los mataron ni los persiguieron por ser judíos. No fue por eso. ¿Por ser israelitas? No, tampoco fue por eso. Ni por ser cristianos, fue por un nombre. A ellos los aborrecieron y los azotaban y los perseguían. Miren todo lo que sufrió Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, todo lo que hablan las cartas después de los evangelios y mencionan todo esto. Pero no se trata de que lo aborrezcan a uno, porque es que lo pueden aborrecer a uno por muchas cosas, por mala paga, por ser mal padre, mal esposo, por ser una mala persona.
por quedar mal por ser hincha de otro equipo, por votar por otro político, lo pueden aborrecer por ser emigrante o inmigrante, como se diga, no sé, o sea, en la situación en la que esté, por ser negro, por ser blanco, por ser así como yo medio amarillito, o sea, lo pueden aborrecer a uno por muchas cosas, pero el Señor está hablando de algo muy específico, es por causa de su nombre, no es por causa de tener un Dios, porque hay muchos en el mundo que tienen dioses, pero el aborrecimiento es por causa del nombre de Jesús. Ese es el punto específico. Ante eso no hay discusión. Gracias, pastor. No hay discusión ante eso. El aborrecimiento, toda esta cuestión que va a venir, todas estas situaciones que dice el Señor y que describe, ¿sí? Que van a entregar a los hermanos mismos, van a entregar a sus mismos hermanos a la muerte por causa del nombre de Jesús. Esa es la causa del por qué nos harán morir. Bueno, dice, no a todos, dice a algunos, ¿sí? Algunos, ¿sí? El padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Seréis aborrecidos de cuántos? De todos, por causa del nombre de Jesús, no por mi religión, no por ser testigo de Jehová, no por ser católico, no por ser musulmán. No, el Señor dice es por causa del nombre de Jesús. No es religión, esto no es religión, ¿sí? Entonces, miren, a los apóstoles, ellos están, esos ejemplos están ahí dados, esos ejemplos están escritos, ¿sí? Y ahí está bien explicado. Lucas, volvemos a Lucas 21, por favor, que también nos confirma que es una cita también, una concordancia, porque se están narrando, que quiere decir que la información concuerda, ¿sí? A esto llamamos concordancia, porque generalmente está hablando de los mismos hechos, de las mismas palabras del Señor, dichas por otra persona que los escuchó, que fue testigo. Acá Lucas dice 21, 16 y 17. Dice, más seréis entregados aún por vuestros padres. ¿Usted se imagina eso? Mire, hace 8 días creo que fue que predicó nuestro amado pastor Luis Alberto, y él nos hacía una pregunta que dice la palabra, no temáis lo que vas a padecer. Y si nosotros no pensamos en eso, de pronto puede que nos coja por sorpresa y lo que menos quiero es que nos tome como ladrón en la noche. Todos estos padecimientos, esto que se viene encima, que ya se viene encima, que ya las cosas se están aparejando para que estas cosas comiencen a agravarse más, ¿sí? La persecución y todo lo que es previo a la venida del Señor, a nuestro anhelado Jesús. Entonces, dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, o sea, todo su entorno, papá, hermanos, parientes, amigos, ¿sí? Y matarán a algunos de vosotros. Ahí dice, no a todos, a algunos de vosotros, ¿sí? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Insiste y lo vuelve y lo dice, ¿sí? Ahora miremos una cosa, de lo que les explicaba de que vamos a ser aborrecidos, pero no por cosas malas que nosotros hayamos hecho, ¿sí? Sino por causa de él. Ahora, mire lo que dice el Señor en Juan capítulo 7, versículo 7. Juan capítulo 7, versículo 7. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén. Juan 7, 7. ¿Sí? ¿Con quién hablo yo? Con Manuel, el esposo de Victoria. Mi hermano Manuel, qué gusto escucharlo. Gloria al Señor porque está con nosotros. Juan 7, 7. La palabra dice, el mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque pongo claramente ante sus ojos la malicia de sus obras. Amén. Amén. Bueno, dice el Señor Jesús lo bendiga, mi hermano. Amén. Dice el Señor que el mundo no puede aborrecernos a nosotros, ¿sí? Nosotros venimos del mundo,
¿sí? Dice que no puede aborrecernos a nosotros, o sea, por nosotros mismos, el mundo no nos va a aborrecer. Lo que sucede es que lo aborrecen a él por eso, y como su nombre está en nosotros, como él mora en nosotros, él lo que hace es testifica de las obras malas del mundo. Entonces, cuando usted le dice, venga, pero no adultere, hermano, ¿sí? No adultere, no haga esas cosas, ¿sí? Mire, la mujer, no adultere, no robe. No, pues es que es un yogurcito de supermercado, nadie da cuenta. Venga, no, eso está mal. Eso está mal, no lo haga, eso está mal. Pero, y todo el mundo le va a decir, y le van a sacar el cuerpo y van a comenzar a aborrecerlo. Bueno, que usted diga esas cosas, pues, ay, él tiene su forma de ser, pero cuando usted dice, no, es que el Señor Jesús dice que no lo haga, entonces ahí viene el problema, ¿sí? O sea, el mundo no nos va a aborrecer a nosotros por nosotros mismos, nos va a aborrecer porque hablamos del Señor Jesús, que Él es nuestro Dios. Incluso Él dijo, nos echarán de las sinagogas, los van a echar. Mira, ahora otra palabra, de la sinagoga. No, pero nosotros no asistimos a ninguna sinagoga, eso es de los judíos por allá. Eso. No, yo no tengo nada que ver con eso. Es la misma, es una palabra que es similar a la palabra iglesia, eclesía. Eclesía es la reunión de los santos, ¿sí? Eclesía es una reunión, es la ocasión, el evento de la reunión de los santos, ¿cierto? Entonces, sinagoga, esta eclesía es en griego. Sinagoga es otra palabra similar, pero está en hebreo, que también quiere decir congregación. Entonces, la sinagoga es cuando los judíos se congregaban, ¿sí? Generalmente, no solo en el día de reposo. Había ocasiones en que se reunían, se congregaban, y a eso se llama sinagoga, una congregación. O sea, es lo mismo. Por eso es que el Señor nos dice, los echarán de las sinagogas. Dice, y de ellos que son sinagoga de Satanás, o sea, son congregaciones en torno a Satanás, ¿sí? Y piensan que están rindiendo servicio a Dios. Entonces, eso es lo que sucede. El Señor acusa al mundo que sus obras son malas. A nadie le gusta. Mire, cada vez que uno se acuerda de cuando le llaman la atención a uno, eso es molesto, eso le duele el ego y se le doblega, pero mire, eso es necesario que suceda, y que se le alborote a uno el ego es mejor, porque uno después se da cuenta de, no, tengo un ego grandísimo, cuando uno no es capaz de recibir de buena forma la corrección del Señor, porque la corrección del Señor es buena, es para edificación, y le duele a uno porque está obrando mal, ¿cierto? Entonces el Señor siempre tiene esa misericordia con nosotros, esa misericordia tan grande que nos van hasta matar, y muchos de ellos van a pensar que están rindiendo servicio a Dios, pese a que el Señor dijo, no matarás, pero nos van a entregar algo bien curioso, un dato, bueno, histórico un poquito, pero tiene que ver mucho con las congregaciones de hoy en día, los calvinistas, si no estoy mal. Juan Calvino acusó a otra persona que dijo que él no creía que en la Trinidad, no le parecía que la palabra dijera que había una Trinidad, y lo mandó Juan Calvino, que era uno de los protestantes, y muchas iglesias ahí en este momento alrededor del mundo con esa misma doctrina, y lo acusó, y mejor dicho, como que lo denunció ante la Inquisición, que era católica, ¿cierto? Él siendo protestante, supuestamente protestante, que estaba en contra de todo eso que hacía en la Iglesia Católica, y lo denunció para que lo mataran porque dijo que no creía y no le parecía que estuviera, pues que ahí no se veía ninguna Trinidad, ¿sí? Entonces, pero el nombre de Jesús no estaba por ningún lado en lo que estaba diciendo este otro señor, que no había Trinidad. Él decía que Dios era uno y que Jesús era otra cosa, ¿sí? Pero que no había una Trinidad. Y entonces, eso es lo que pasa cuando seguimos a las personas, a las religiones, a esas congregaciones, a esas sinagogas, como dice el Señor, que no está el nombre del Señor en el centro de todo. El centro de todas las cosas es el nombre del Señor Jesús. Usted puede hacer buenas obras, pero no lo va a salvar.
¿sí? Usted puede llevar una vida intachable, pero no lo va a salvar, ¿sí? Usted puede renunciar a lo malo y hacer y dar todas sus, como decía el apóstol Pablo, decía, pero ¿de qué me sirve yo que dar todo a los pobres y que mi cuerpo sea quemado? ¿De qué me sirve si no tengo amor? ¿Sí? El amor, Jesús es el amor, porque Dios es amor, ¿sí? Si el nombre de Jesús no está en todo esto, pues no pasa nada, porque vamos a ser aborrecidos es por causa de ese nombre. Ese nombre, y si no lo conocemos, pues ¿cómo nos vamos a aguantar toda esta tribulación que viene por culpa de alguien que no conocemos? ¿Sí? Por lo que dijo alguien que no conocemos bien. Entonces debemos conocer a nuestro Dios. Así como si nos preocupamos por conocer a qué le gusta a nuestra esposa, cuáles son los gustos preferidos de nuestros hijos, qué detalle le doy de cumpleaños a mi mejor amigo, todas esas cosas, más tenemos que conocer qué es lo que quiere el Señor Jesús de nosotros, qué dijo Él que era, qué Él dijo que nos iba a pasar. Y Él está diciendo acá que estas cosas van a suceder, entonces estemos preparados para que ese día no nos coja como ladrón en la noche, ¿sí? Porque aborrecen al Señor Jesús. El mundo aborrece al Señor Jesús. La misma religión lo aborrece porque lo pone en menor estima que al Padre. Sí, entonces ahí en otro tiempo uno se podría meter en problemas por decir esto que decimos, que a Jesús lo tienen en menor estima y eso es aborrecer porque no pueden tener a dos señores, dice el Señor, no puede tener a dos señores, el Padre es un Señor y el Hijo también es un Señor porque la palabra dice que el Padre es el Señor, el Dios de Israel, el Señor de los ejércitos. Entonces tendrían dos y dice el Señor que no puede tener dos señores porque aborrecerá al uno y amará más al otro, ¿cierto? Eso dice el Señor. Entonces, eso es lo que está pasando en muchas religiones. Aborrecen al Señor Jesús porque ponen por encima a otro Dios que no conocen. Y eso dice el Señor. Y esto hacen porque no conocen al que me envió, porque no saben quién es el que me envió. Creen que conocen a un Dios, pero no lo reconocieron cuando vino en carne y dijo las cosas que dijo, ¿cierto? Mire, hay algo muy importante, hay algo bastante importante. Mire lo que dice Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 21 y 22. Salmos, capítulo 139, versículos 21 y 22. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén, mi hermanito Mauricio. Familia Zapata. ¿Con quién hablo yo de la familia Zapata? Con Panchita. Mi hermana Panchita, el Señor Jesús la bendiga. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesús del Salmo 139, 21 y 22. ¿Verdad, mi hermanito? Sí, señora. Dice la palabra de mi Señor Jesús. No odio, oh Señor, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Me saluda Raulito. Amén. Miren, hay algo que yo creo que se cumple más en nosotros cuando nos hablan de la mamá o del papá que con nuestro Dios, ¿sí? Cuando a usted, bueno, en nuestro país, en nuestro país se llama como echarle la madre, me perdonan la expresión, así se conoce en nuestro país cuando se le dice a una persona, se ofende a su mamá, ¿cierto? Mire, a usted cualquier persona le habla de su mamá, se le alborota todo y, mejor dicho, hace lo que sea por hacer respetar el nombre de su mamá. A mi mamá la respeta, ¿sí? Pero cuando usted escucha a alguien echando un chiste y que generalmente hablan de que los chistes sobre el Señor Jesús son muchísimos, eso es una blasfemia, es una ofensa directa a nuestro Dios, al que nosotros debemos amar más que a mi mamá y más que a mi papá y más que a mi esposa y a mis hijos, ¿sí? Si a usted le llegan a decir a los hombres, es que su esposa es esto y lo otro, mejor dicho, ahí hay unos problemas. Pero si usted escucha a alguien hablando mal de su Dios, ¿sí? De nuestro Dios, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿dónde está ese celo? Dice el Salmo, no odio, oh Señor, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos.
los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, ¿sí? Nosotros muchas veces habíamos dicho que nosotros no tenemos enemigos, ¿cierto? Pero de pronto el enfoque y pues pido perdón porque muchas veces lo dijimos, ¿no? Y en mi caso personal, sí, no, es que nosotros los cristianos no tenemos enemigos, pero sí tenemos enemigos porque la palabra dice que tenemos enemigos. Mire, aquí es una de las tantas veces, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, ¿sí? Que de pronto nosotros, con tal de darle ese matiz de que no, nosotros pues no vamos a hacer nada para que la gente nos oiga. Unos se levantan contra nosotros como enemigos, pero no, el Señor dice que sí tengo enemigos, sí tenemos enemigos que van a querer matarnos, van a querer perseguirnos, van a querer acabarnos y callarnos, así como a los apóstoles, los sacerdotes le dijeron, no hablen más en ese nombre, no hablen más en ese nombre, pese a las señales que estaban dando, que en el nombre de Jesús habían hecho milagros y habían hecho sanidades, muchas cosas, habían echado fuera demonios y les dijeron, cállense, pero no les dijeron, miren, otra cosa importante, no les dijeron, no hagan milagros, no sanen a la gente, no les dijeron eso, les dijeron, no hablen en ese nombre, a ellos no les dijeron que no volvieran a hacer eso, porque pues claro, no los estaban persiguiendo por eso, los estaban persiguiendo porque era Jesús, en el nombre en el cual ellos hacían esas sanidades y esos milagros. Y ellos que quede manifestado que no es por nuestra causa, es por Jesús al que a vosotros matasteis y crucificasteis. Por ese nombre es que nosotros hacemos eso. Entonces, eso va a venir a nosotros, tiene que venir a nosotros, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿dónde íbamos por acá? Salmo 139, gracias, Mónica. Mateo 10, capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido un momentico ahí, mi hermano, un momentico. ¿Ustedes saben a qué se refiere cuando dice que no ha venido a traer paz, sino espada? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere qué es eso de la espada? ¿Qué significa esa espada? ¿Sí? Bueno, por aquí me dicen la palabra. Hay un pasaje donde habla exactamente qué es lo que significa. ¿Sí? Vamos a mirar. ¿Sí? Dicen, no pensáis que he venido para traer paz a la tierra. O sea, mire, la gente que dice que le habla solo la cosa que le conviene y lo que le gusta del Señor Jesús, que Él es como una especie de Papá Noel y que nunca enoja y que nunca va a hacer un juicio y que nunca va a mandar a nadie al infierno, eso es mentira. Porque el Señor es el que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos y va a separar, va a hacer separación y va a juzgar y va a condenar también, va a salvar y también va a condenar. ¿Sí? Entonces, el Señor acá dice, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. ¿Sí? No he venido para traer paz, sino espada. Sigamos, mi hermano, por favor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. Bueno, entonces dice que va a traer espada. Mi hermano y mi hermana, ¿ustedes están preparados? ¿Ustedes están preparados? ¿Estamos preparados para eso? El Señor dice que va a venir a traer problemas graves y persecuciones a mi vida. ¿Estamos preparados para eso? Y somos muy enfáticos ahora porque los tiempos ya se están manifestando bastante rápido. Ya vemos todos los cambios que están sucediendo, que la palabra de Dios se aplica en este mundo. Se aplica en este mundo y se va a cumplir en este mundo también. ¿Sí? No, eso no era solo allá y toda la parte histórica y literaria, y porque la gente pues piensa muchas cosas del Señor Jesús y piensa muchas cosas de la palabra, pero ¿qué pasa con hablar de Jesús si no le creen? Si no hacen lo que Él les dice. ¿Sí? Él nos dice, ¿sí? ¿Para qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les mando? ¿Sí? Pueden hablar de Jesús y pueden hablar de la religión y pueden hablar de muchas cosas, pero si no obedecemos y no le creemos a Él, pues no pasa nada, ¿sí? Él, mire, les doy, ahorita vamos a Lucas
a Lucas capítulo 12, al libro de Lucas capítulo 12. Mira, hay mucha información al respecto de este tema. Muchas veces el Señor insistió y lo repitió y lo dijo en diferentes lugares a diferentes personas y lo dijo y lo dejó consignado, ¿sí? Y mire lo que dijo en Lucas capítulo 12, versículo 49. Miren lo que dice el Señor. Y esto es bastante importante. Dice el Señor Jesús: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Fuego vine a echar en la tierra. Uy, pero entonces, ¿qué tipo de fuego? ¿Qué significa eso? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Acuérdense que bautismo quiere decir lavamiento. Lavar de un bautismo. El problema es que como no tradujeron esta palabra precisamente, entonces nos queda una idea de bautismo de una pileta, un cura y un niño bebé que lo están metiendo ahí y le están lavando la cabecita. No, eso quiere decir lavamiento. De un lavamiento tengo que ser lavado, dice el Señor. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Porque cuando el Señor viene a lavarnos, mire, ahí una hermana me decía algo que se cumple en las cosas de este mundo y que es sombra de eso que ha de venir. Dijo, me decía, hablando algo de la limpieza, y me decía, es que a mí no me gusta que se limpie solo con trapito. Dijo, no hay como que usted eche agua, harta agua, y eso limpia, eso quita todo el polvo, y eso que no como usted limpia con trapito, puede limpiar y puede quedar bien, pero el agua es la que lava todas esas cosas. Por eso el Señor dice que Él es la fuente de agua de vida. Eso se cumple en las cosas de este mundo, ¿cierto? Y uno tiene que procurar eso, no limpiarse por pedazos, no ponerle pañitos de agua tibia a nuestra vida, ¿sí? Es decir, que somos y no somos, porque no obedecemos lo que el Señor dice o no creemos lo que el Señor dice, ¿sí? Que el Señor nos lava y cuando Él lava, yo quedo limpio. Él lava, Él vino a lavar nuestros pecados, no que lo que nos esté lavando cada día, pues, así como nosotros pecamos todos los días, no, eso es falso. ¿Sí? El Señor dice que debemos tener conciencia que Él nos vino a lavar y que no podemos estarlo sacrificando porque Él vino y se sacrificó una sola vez y para siempre, ¿cierto? El lavamiento de nuestros pecados. Dice el Señor que vino a echar fuego en la tierra. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Recuerdan que aquí en Mateo dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Viene a traer espada. ¿Qué significa esa espada? Dice acá, ¿pensáis que he venido para traer paz en la tierra? Os digo, no, sino que disensión. Lo que significa esta espada es que va a haber disensión. ¿Y qué significa disensión? ¿Qué es eso de disensión? Eso dice, viene de una palabra griega que es diamerismos, y disensión, yo creo que nos los habían explicado aquí, ¿cierto? División, ruptura, discordia, hostilidad. Eso es lo que el Señor viene a traer. División, ruptura, discordia, hostilidad. ¿Qué quiere decir santos? ¿Se acuerdan qué quiere decir santos? Apartados, separados, ¿sí? Divididos, o sea, apartados de algo, ¿cierto? Apartados del mundo. Entonces, eso es lo que el Señor viene. Problemas, nos va a causar problemas. ¿Por qué nos causa problemas? Porque el mundo no quiere ir en pos del Señor y nos va a perseguir cuando querramos nosotros hablar de las cosas santas del Señor. Cuando usted se quiera santificar, van a venir problemas. Cuando usted quiera no seguir la corriente del mundo, porque eso conduce a la muerte, va a tener problemas. Y incluso en su casa usted va a tener problemas. El Señor lo dice, ¿sí? Entonces viene a generar esa ruptura. ¿Se acuerdan allá en Génesis cuando el Señor dice que creó la luz y vio que la luz era buena? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo? Separó la luz de las tinieblas. Eso se cumple, eso se tiene que seguir cumpliendo porque el Señor es el que separa la luz de las tinieblas. Las tinieblas combaten contra la luz y la luz combate contra las tinieblas. Eso es algo que desde el principio el Señor dijo, separó Dios la luz de las tinieblas, ¿cierto? Entonces,
acuérdense también que el Señor también nos cuenta otra parábola por allá en Mateo, ¿sí? Dice que cuando Él venga y se sienta en su trono de gloria, ¿va a qué? A separar las ovejas de los cabritos, ¿cierto? Esta es la disensión que el Señor, y eso va a causar muchos problemas. Imagínense, los cabritos se van a perder. Los cabritos se van a perder. Las ovejas el Señor las va a salvar. No porque sean ovejas, sino porque el Señor las eligió. No por el hecho de ser oveja, porque yo no soy oveja, porque yo quiera o porque yo me porté bien y me arrepentí. Es porque el Señor eligió a cada una de sus ovejas. Las creó ovejas. ¿Sí? Las creó ovejas. Y van a venir lobos disfrazados de ovejas. Pero son cabritos. El Señor viene y hace esa división. El Señor es tajante con eso. Él no tolera el pecado. Él es bueno y misericordioso, por eso se hizo hombre, para perdonar y entender todas las cosas, aunque Él lo entiende todo y Él lo sabe todo, ¿cierto? Entonces, mire, íbamos ¿dónde estábamos? En Lucas, ¿cierto? En Lucas, ¿pensáis que ha venido para dar paz a la tierra? Os digo no, sino disensión. Seguimos, porque de aquí en adelante, de la venida del Señor en adelante, de la venida del Señor a su vida y a la mía, ¿sí? Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, ¿se acuerdan? En disensión, divididos, apartados. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Divididos en disensión. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo, porque se tienen temperamentos diferentes, porque es que la convivencia es muy difícil. No, es por causa del nombre de Jesús. Es la única causa. No, es que si el Señor dijo que venimos a disensión y es que si yo no la voy con esta gente porque es que no me caen bien. No, eso no es manifestación de que el Señor está en su vida. La manifestación es que la división va a ser por causa de que usted le predica la palabra y ellos no quieren escuchar. Porque usted les dice que esas cosas están mal porque el Señor, la luz, manifiesta todo. Y si nosotros, dijo el Señor, porque Él es la luz y Él está en nosotros, Él nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Y que la luz no se debe esconder, usted no la pone debajo de la mesa, usted la pone arriba para que alumbre a todos los de la casa. Pues cuando usted habla esas cosas, no mienta, no robe, no adultere. Venga, mire, no siga adorando imágenes. No, es que yo no las adoro. No, eso está mal, no se haga imágenes, ni el Señor dice y lo repite. Y entonces usted, el Señor Jesús es el único Dios, usted va a tener problemas. Va a tener problemas, pero esos problemas son para salvación, para que se manifieste que los hijos de Dios vamos a pasar por tribulaciones, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Eso está escrito, eso sí está escrito, ¿cierto? Entonces, viene la división de las familias por causa del nombre. Sí, ya vamos entendiendo por qué dice que si no aborrece a padre y a madre, ya vamos entendiendo. La luz está en contra de las tinieblas y la va a combatir siempre. Las tinieblas están en contra de la luz y la van a combatir siempre. Son cosas que no pueden estar ahí mezcladitas, ¿sí? Usted por mucho tiempo puede tener, por ejemplo, en un recipiente agua y aceite y parece que estuvieran mezclados, que estuvieran en un solo recipiente. Pero cuando usted comienza a poner fuego, ¿sí? Comienza a haber problemas y se va a manifestar de que no son compatibles. Así son las cosas en nuestra vida. Hay cosas que uno va por el camino andando pensando que está haciendo las cosas bien, pero hay un momento en el que esos caminos se apartan y usted tiene que entender cuál es el camino que debe tomar. El camino del Señor es recto, usted va recto. Y entonces, si hay algo que se aparte, ya usted no puede caminar en los dos caminos. Usted tiene que estar en el camino del Señor. Dice el Señor que sus ovejas escuchan su voz y vamos a seguir el camino, la senda derecha, las sendas de justicia, ¿sí? Del Señor, la senda de la verdad y de la luz. Mire lo que dice Proverbios 29-27. Pastor John, buenos días. ¿Mi hermano Willington? Sí, señor. Sí, pastor. Sí, por favor. 29-27 Proverbios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice:
Abominación es a los justos en hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Amén. Mire, esos son normas, son principios básicos, ¿sí? Que cuando usted no puede estar en los dos puestos a la vez, dice el Señor que no puede salir agua dulce y agua salada de la misma llave, ¿sí? De la misma fuente no puede salir las dos cosas, ¿sí? O es frío o es caliente, a los tibios los vomitaré, dice el Señor. Entonces, hay una parte en la que tenemos que escoger en qué lado estamos, ¿cierto? Dice que abominación es a los justos del hombre inicuo. La iniquidad para nosotros es abominación. Todo el que la practique, pues está abominando del Señor, ¿cierto? Y para ellos, nosotros también somos abominación. Y abominación es al impío el de caminos rectos. Siempre nos van a ver como molestos, como una piedra en el zapato, como algo indeseable. Pero si usted pone, por ejemplo, comparte una predicación, un mensaje o un versículo en el grupo de la familia o algo, nadie dice nada, ¿cierto? Nadie comenta. Si uno a veces hace los comentarios y eso, muy de vez en cuando a veces, porque que uno como que toma valor y voy a predicarles y todo, y nadie quiere hablar de eso, es molesto, mejor que no lo hiciera. Hay que respetar, ¿no?, los puntos de vista. El Señor dijo que habláramos a tiempo y a destiempo, porque el tiempo se está acabando, ¿cierto? Entonces, mire, el Señor nos dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esos son principios. Si aborrecemos nuestra vida en este mundo, usted aborrece, pregúntese y profundamente, ¿sí? Analice su vida. ¿Qué es bueno, analicemos, dijo el otro, ¿no? Analicemos muy sinceramente, no para responderle a los hombres, sino para responder delante del Señor. Dice, ¿aborrezco mi vida en este mundo? ¿Aborrezco mi vida en este mundo? Dios mío, ¿aborrezco mi vida en este mundo? ¿Estoy preparado para lo que el Señor dijo que puede pasarnos, que nos va a pasar, que algunos moriremos o morirán según lo que el Señor haya dispuesto? ¿Sí? ¿Ha pensado usted si estoy cumpliendo con esto que debe haber en mi corazón y en mi vida? Estos anhelos que debo tener de que esas cosas se cumplan en mí. Miren, no sabemos si el año entrante para estas alturas yo estaré vivo o alguno de ustedes, quién se habrá ido, a quién habrá llamado el Señor. No sabemos, ¿sí? ¿Será que yo estoy preparado para ese momento en el que el Señor me llame? ¿Será que yo ya habré corrido ya habré peleado la buena batalla, como decía el apóstol Pablo? El año entrante, o no sé, en unos meses o en unos días, ¿será que estaremos vivos para seguir en esto? ¿Será que podremos estar tranquilamente, morir tranquilamente, confiados en la salvación del Señor? ¿Aborreces tu vida en este mundo? La mayoría de la gente no la aborrece, pese a que todo está patas arriba con esta situación de esa pandemia y todo esto que se está presentando, y que los ricos cada vez son más ricos y que están manipulando cada vez más y que están haciendo mercadería de mucha gente. Y pese a todo, la gente ama mucho la vida en este mundo, y uno ha amado, pues uno qué más va a amar sino la vida en este mundo, ¿sí? Las cosas de este mundo. Pero el Señor dice que el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Por qué? Porque es que si yo conozco para dónde es que el Señor prometió que nos iba a llevar, pues que yo amo más eso que esto. Aborrecer, acuérdese que es comparativo. Estas cosas yo no las voy a preferir por encima de las cosas que el Señor prometió que nos va a dar. Por eso es que es importante saber para dónde es que vamos, para dónde, escudriñar cada vez más qué es lo que el Señor nos va a dar. Porque cuando vemos esas cosas, pues esto no es ni, como dice la palabra, es la sombra apenas, una imagen como un reflejo vago de eso que va a hacer, y eso sí es perfecto, eso sí es perfecto. Allá no va a haber cansancio, ni dolor, ni sufrimiento. Todos los planes se van a cumplir porque vamos a estar actuando rectamente. Nadie va a poder pecar porque el Señor va a hacer
la maldad a un lado, ya el diablo va a ser condenado, Satanás y todos sus ángeles y toda la maldad va a desaparecer, ¿sí? Vamos a estar delante de la luz del Señor Jesús. Él nos va a iluminar, no habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de nada de esas cosas que nos ilumine, porque el Señor nos iluminará con su luz. Él es la luz y Él es la lumbrera. Él es el todo, no necesitaremos templo porque el Señor va a ser el templo nuestro. Todo va a ser así maravilloso. Todo lo que usted sueñe, todo lo que usted anhele se va a llevar a cabo de forma exitosa. Cuando yo conozco estas cosas, pues yo digo, comienzo a analizar que todo esto que está pasando, pues va a finalizar, ¿sí? ¿De qué me sirve ganar el mundo si voy a perder mi alma? ¿Sí? ¿De qué le sirve a esta gente superpoderosa que son? Ahorita estábamos hablando del pastor Luis Eduardo, nuestro amado pastor Luis Eduardo, y hablábamos de esos como un grupito, ya hicieron un grupito como de 3, 4 que tienen billonarios y que cada vez son más ricos. ¿De qué les sirve? Supieran ellos, ni siquiera creen. ¿De qué les sirve ganar el mundo? Porque han ganado el mundo. No hay, humanamente, terrenalmente, no hay nada que no puedan hacer, digámoslo así, ¿sí? Terrenalmente, digámoslo, porque contra la muerte no pueden, así como pudo el Señor Jesús. Sí, que quieren ir, que quieren comer, que quieren comprar, que quieren hacer. Todo el mundo les obedece porque tienen el poder del dinero y sobre eso viven. Pero ¿de qué les sirve si están perdiendo su alma porque no se han arrepentido? Y si no se arrepienten, pues van a perecer en el infierno. ¿De qué les sirve a uno ganar el mundo, ser como ellos o anhelar las cosas que ellos tienen? Si van a irse a quemar en el infierno por una eternidad, Dios mío, en el lago de fuego. Eso es aterrador. Pero como no vemos más allá qué pasa después de nuestra muerte, pues entonces por eso es que estas cosas nos atraen y nos tienen mucho y anhelamos estas cosas de este mundo. Pero el Señor dijo, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Eso está en Juan 12:25 para los que quieran anotar. ¿Sí? Bueno, entonces dice el Señor, confirmando cada vez más, Mateo capítulo 24. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Qué pena interrumpirlo. Claro, mi hermano. ¿Sí? Cuénteme. Sí, Victoria. Pastor, la preguntita que yo, que tengo es, cuando leímos el Salmo 139, entonces dice, sí, los odio con un odio implacable. Ahí se aplicaría para estas, ahí cómo aplicaría uno el mandamiento de amar a los que, bueno, ¿sí me entiende? Como Sí, señora. me queda como la... Estaba esperando esa pregunta, porque tiene que formarse esa inquietud. Bueno, odio o no odio, o amo o no amo. Bueno, ¿a quién debo amar y a quién debo odiar? Pero el Señor dice que ame hasta mis enemigos. Y tiene que venir esa pregunta. Gloria a Dios que la puso en su corazón, mi hermana, porque esa pregunta estaba esperando la que llegara, ¿sí? Quería que se manifestara esa inquietud. Bueno, pero allá en el Salmo dice que los odio y que los aborrezco. Bueno, entonces, ¿cómo es el amor con el que debo amar? ¿A quién debo amar? ¿Y con qué clase de amor? ¿A quién debo aborrecer y con qué clase de aborrecimiento? El Señor explica todas estas cosas, ¿sí? Miren, dice, bueno, en Mateo 24 dice el Señor, esto nos ayuda a entender un poquito. Mateo 24, versículo 9 y 10, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. ¿De quiénes? Todas las gentes por causa de mi nombre. Por una sola causa. ¿Cuántos? Todas las gentes. Vamos a ser aborrecidos, ¿cierto? Por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, mire, la respuesta para mi hermana y para todos los que el Señor haya puesto esa inquietud, bueno, entonces, ¿cómo debo odiar? ¿Cómo es la cuestión acá? Dice que íbamos a ser aborrecidos y entregados a la muerte, ¿por quiénes? Por nuestros padres,
por nuestras madres, nuestros hermanos. No es genérico, ¿sí? Dice que se va a presentar esas situaciones en las que seremos aborrecidos incluso por nuestros parientes, hermanos, hermanas, esposa, hijos, padres, ¿sí? Amigos, ¿cierto? Que ellos nos van a aborrecer por causa del nombre del Señor. Y acá dice que seréis aborrecidos de todas las gentes. O sea, esto nos tiene que llevar a entender que cuando somos aborrecidos es porque los que nos aborrecen, incluida nuestra familia que lo haga, que llegue a suceder, ¿no? Dios quiera que no nos pase a nosotros, porque el anhelo es que pues nuestras familias sean salvas. Eso es el anhelo de mi corazón para todas sus familias, ¿sí? Por eso debemos afanarnos a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Para que las familias sean salvas, ¿sí? Pero hay algunos que no van a escuchar y dice el Señor qué va a suceder. Entonces, cuando vamos a ser aborrecidos de todas las gentes, todas las gentes, pues, ¿qué es? El mundo. Porque el mundo aborrece al Señor. Entonces, la familia, ese tipo de familia que nos aborrece, hace parte del mundo porque aborrecen al Señor. Esas personas hacen parte de la gran cantidad de gente que dice el Señor, que son todas las gentes que aborrecen el nombre del Señor, y eso se va a presentar desafortunadamente. Uno quisiera, mejor dicho, uno anhela que esa misma fe o aún mayor uno la pudiera transferir a los hijos, que uno la pudiera transferir a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, ¿sí? Pero no sucede de esa forma. El Señor sabe, el Señor es sabio, sabe por qué lo hace de esta forma. Entonces, ¿sí tenemos enemigos? La palabra dice que sí. Sí tenemos enemigos porque el que aborrece al Señor, si yo no aborrezco al que aborrece al Señor, si ven, ya va entrando más en sentido. Mire, si hay alguien que aborrece al Señor, habla mal del Señor, ¿cómo yo voy a poder compaginar con eso? O sea, va a llegar una ruptura y el Señor nos separa de esas cosas. Mire, aborrecer al Señor no es solo hablar mal o no querer escuchar el nombre. No, aborrecer al Señor es sencillamente que no le interesa, aborrecen al Señor, lo tienen en menor estima y no quieren escuchar de Él. Puede que no hablen mal, no, yo respeto las creencias de cada uno, ¿no? Hay que ser tolerantes y hay que pues respetar, ¿no? Cada uno tiene su creencia. Eso es aborrecer al Señor también, ¿sí? Entonces, yo tengo que aborrecer todo eso que ellos hacen, ¿sí? Yo tengo que aborrecer a los que aborrecen al Señor. Dice que tengo que amar a mis enemigos. Claro, incluso ellos van a venir a acusarnos y a tratar de matarnos o a denunciarnos y a perseguirnos, ¿sí? Entonces, esas cosas tengo que identificarlas como que esa corriente del mundo es la que yo debo aborrecer. Y muchas veces nuestra familia va a estar en esta, Dios no lo quiera que se presente en todos nosotros, ¿no? Porque como les digo, el infierno es demasiado castigo, es un castigo que no va a parar, ¿sí? Es algo bastante grave. Dios quiera que sus familias, nuestras familias, escuchen para salvación, que el Señor ponga arrepentimiento en ellas, que tenga misericordia de todos nosotros. Y ese sistema es el que yo tengo que aborrecer, todas las cosas que ellos hacen, de la forma como ellos piensan. Yo no puedo entrar a ser tolerante con eso, porque la gente dice que no, hay que respetarlo uno, pero yo cómo voy a respetar que una persona vaya a ir para el infierno. O sea, yo no puedo participar en eso. Que no, que pues déjelo, que es que él no escucha. No, pero Dios mío, si no escucha, si no se arrepiente a tiempo, va a perecer eternamente. Y va a anhelar así como el otro, que alguien venga y moje la punta de su dedo en agua y le refresque la lengua. Por siempre, porque serán como los que sueñan que tienen sed y toman agua, pero despiertan y siguen con sed. Eso dice la palabra de Dios, es un tormento, estoy atormentado en esta llama, decía el hombre rico allá en la historia que nos cuenta el Señor de Jesús del hombre rico y Lázaro, que Lázaro fue consolado allá arriba y él fue atormentado allá en esa llama. Por siempre, no hay esperanza. Señor, déjeme pasar.
que venga y me ayude. No, nadie puede pasar de un lado para el otro. No, entonces dígale a mi familia, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, la palabra de Dios es eso, ¿cierto? Entonces, vamos, bueno, muchos tropezarán, dice Mateo 24, dice 24:9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, perdón, por causa de mi nombre, muchos tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, se entregarán unos a otros, y hay un tropiezo. ¿Cuál es el tropiezo? No se trata de tropezar como equivocarse, digámoslo así, no, es que me equivoqué y eso fue el tropiezo. No, hay una piedra de tropiezo. Hay una piedra elegida y perfecta, que es la piedra, la piedra angular que los constructores desecharon, ¿sí? Desecharon, y esa viene a ser la piedra fundamental, la cabeza del ángulo, ¿cierto? Esa es la piedra fundamental, quiere decir que en la piedra en la que se funda, ¿sí? Toda la edificación, ¿sí? Este es el tropezadero, porque el Señor dijo que, acuérdense que él dijo, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, porque el tropezadero es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que va a ser tropezadero y va a hacer caer a los que supuestamente son, pero no son, a los que supuestamente creen, pero no creen. Dios nos libre a nosotros de eso, de estar allá. Bueno, hay una palabra que se repite mucho, que es cuando habla de la perdición, habla mucho de la confusión, que muchos serán atribulados y serán confundidos por siempre. Nunca van a entender qué fue lo que pasó. Pero si yo hacía milagros, pero si yo iba a la congregación, o iba a la iglesia, o iba a la sinagoga, pero qué pasa, y habrá confusión eterna, dice el Señor, confusión. Nunca entenderán qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice mal, ¿por qué? Por causa del nombre de Jesús, porque siempre lo vieron como alguien más. Y él no, él es el todo en todo, ¿cierto? El todopoderoso. Dice que bienaventurado el que no haya tropiezo en el Señor Jesús. Dice que muchos van a tropezar. Isaías 8:13, ya para terminar, bueno, ya hace falta la mitad si los pastores me permiten, para continuar dentro de 8 días, porque hace falta la explicación de la otra parte. Acuérdese de los ejemplos que pone el Señor, porque estamos analizando solo un versículo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con aborrecer a la familia en caso de, ¿cierto? Y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta y calcula los gastos, ¿cierto? O dice que también un rey que va a marchar a la guerra contra otro rey que viene con el doble de fuerzas que la que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el Señor asocia esas cosas? Eso, pues, si el Señor lo permite, lo vemos dentro de 8 días. Entonces, vamos a Isaías 8:13. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor Jesús. ¿Sí? Isaías 8:13 dice, al Señor de los ejércitos, a él santificad. ¿Quién es ese Señor de los ejércitos? ¿Quién es el Señor de los ejércitos? Nuestro Señor Jesús. Señor Jesús ¿estamos de Nazaret seguros de esto? ¿Lo podemos decir confiados? Amén. Porque yo no sé, siente uno que puede haber entre nosotros todavía personas que todavía no les llega a cabalidad el mensaje de que el Señor Jesús es el único Dios verdadero. Todavía hay mucha confusión con lo del Padre, pero ¿por qué el Padre y por qué el Hijo y el Espíritu Santo? Si el Señor dijo que Él era el Padre, que Él era el Hijo y que Él era el Espíritu Santo, ¿sí? No puede ser el Padre y el Hijo. Pues, ¿hay algo imposible para Dios? ¿No es Él el león de Judá y no es Él el Cordero de Dios, león y cordero? ¿Mm? No es todas las cosas, Él es el todo en todos, ¿sí? Él se manifestó de muchas formas y como dice la Escritura,
el Señor habló a vuestros padres por los profetas y ahora habla por el Hijo, ¿cierto? Son de las muchas cosas que ha hecho el Señor y se manifestó. Él es, no hay otro Dios, Jesús. ¿Sí? Dice Isaías 8:13, al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, ¿sí? ¿Se acuerdan en Juan capítulo 2, si no estoy mal, que habla de que, pero Él les hablaba de destruir este templo y Él les hablaba del templo de su cuerpo, ¿sí? Él era el santuario, el templo, ¿sí? Entonces Él será por santuario, pero a los dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red dice por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ese tropiezo que dice el Señor que se va a presentar acá en Mateo 24, muchos tropezarán. Se está hablando de eso, de que Él va a ser el tropezadero para caer. La piedra de tropiezo va a ser esa que desecharon, porque desecharon al Señor como el fondo de toda la palabra, porque desecharon al Señor como el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que ha de venir con fuego consumidor. Dijo, como decía el Señor por aquí atrásito, que decía que él vino a traer fuego, ¿cierto? Que él venía a traer fuego y que ya estaba encendido, ¿sí? Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Eso dijo Él, el Dios que dijo, que le prometió a Noé que no iba a volver a acabar el mundo ni la humanidad con agua, pero está reservado para el fuego, ese mismo Dios, porque Él viene y derribará incluso a Satanás con el fuego de su boca, ¿cierto? Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el único Dios verdadero. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, y los discípulos son los bienaventurados que no hayan tropezadero en el Señor Jesús, porque en quien el Señor tropiece, pues va a perecer. Él es el tropezadero y todavía existe para la mayoría de la gente un tropiezo grande que no entienden y no quieren aceptar que la palabra dice que no hay más que un Dios y que ese Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Que no hay más sino que un Dios y que ese Dios tiene un nombre y que es un nombre sobre todo nombre, y que nadie puede ser salvo sino en el nombre de Jesús, incluidos Abraham, Moisés, Noé. Si todos ellos se salvaron porque se da testimonio de que viven, porque Dios es un Dios de vivos, ¿sí? Ellos se salvaron porque creyeron ¿a quién? Si solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús, en ese nombre. Ellos le creyeron a ese Dios que les hablaba. Ese Dios es Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Continuamos si Dios quiere dentro de 8 días.